Jurídicamente Hablando. Programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días, tengan todos y todas, sean bienvenidos a Jurídicamente Hablando, el espacio radial creado especialmente por Unión Radio para ti, para que te acerques al mundo de la ley. Cada uno de los aspectos que tienen que ver con las circunstancias jurídicas en las que cotidianamente te ves envuelto son abordados día a día en este espacio. Hoy es martes de Derecho de Familia y por esta razón hablaremos sobre los estilos de crianza, los tipos de familia, cuáles son esos sistemas de formación que estamos aplicando y hasta qué punto son permitidos desde el punto de vista jurídicamente hablando, qué tan buenos son desde el punto de vista psicológico, cómo estamos haciendo con la formación de nuestros pequeños y hasta dónde esto nos puede traer un conflicto o, por el contrario, traernos múltiples ventajas según la modalidad que adoptemos. Pónganse cómodos porque a partir de este momento y hasta las 10 de la mañana conversaremos al respecto y todo esto ocurre porque tras de mí hay un equipo maravilloso que lo hace posible. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer, coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje, Wanderley Arrieche. En los controles técnicos me acompaña Igor Flores y en la producción y locución de este espacio, esta servidora Cristina Coronado, abogado inscrita en el IMPRE con el 119.625, locutora comercial Universidad Central de Venezuela. ¿Deseas ponerle cara a esta voz? Entonces te cuento que ahora la radio se ve. Puedes entrar a través de nuestro streaming www.mundour.com y disfrutar cada uno de nuestros programas porque contamos con un canal de YouTube a través del cual estamos transmitiendo en este momento @Unión Radio 102 en Instagram, @Soy Cristina Coronado. ¿Deseas entonces tener acceso a toda esta información? Por alguna razón estás en tu vehículo y te vas a bajar, no te preocupes porque este programa queda colgado en Mundo UR Regiones, que es nuestro canal de YouTube. De esta manera vamos a comenzar entonces el programa del día de hoy. Hoy es martes 18 de marzo del 2025, se conmemora el Día Mundial del Trabajo Social. El tercer martes de marzo se celebra el Día Mundial del Trabajo Social, una fecha impulsada desde el año 2008 por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. El 2025, el Día Mundial del Trabajo Social se celebra tal día como hoy, 18 de marzo. ¿Y por qué es esta importancia? ¿Qué tiene que ver el trabajo social en el mundo? Pues le contamos que un trabajador social es aquel que realiza una labor que busca crear una realidad mucho más positiva en los diferentes grupos sociales que conforman un país. En consecuencia, es una persona que detecta la realidad de las comunidades y busca soluciones a sus problemas, pero también aprovecha las oportunidades del entorno para hacer que las familias, vecinos o miembros de un conjunto social vean una mejora positiva en la realidad. El lema de este 2025 es fortalecer la solidaridad intergeneracional para un bienestar duradero. Así que si quieres apoyar esta magnífica intención, entonces coloca el hashtag Día Mundial del Trabajo Social. Custodias, divorcios y acuerdos prenupciales. Con la guía de Cristina Coronado, Derecho de Familia. Como les decía, el día de hoy vamos a conversar acerca de los estilos de crianza y el comportamiento prosocial en los hijos. ¿De qué va esto? Esto va con la intención de enmarcar en nuestro martes de Derecho de Familia un poco más de conocimiento a la forma en la cual ejecutamos eso que día a día hacemos prácticamente en automático.
Para quienes somos padres sabemos que, aunque hemos tenido algunos ejemplos en nuestra historia de vida, los hijos no vienen con manual y hay unas cosas que nosotros hemos ido aprendiendo sobre la marcha, prácticamente en muchos casos como una especie de ensayo y error. El acto de ser padres resulta complejo. Cuando inicia el rol de padre o madre de familia, existirá la necesidad de aplicar un estilo de crianza a nuestros hijos, y esto con la finalidad de establecer normas de convivencia en el hogar. Muchas veces se establecen estilos de crianza inadecuados que terminan perjudicando a los hijos. Cuando se es padre, no existe la certeza de cómo ser un buen progenitor. Todos aplican su crianza desde el umbral de su propia experiencia y conocimiento, y cuando corregimos desde el desconocimiento, jamás vamos a tener la certeza de si las acciones disciplinarias aplicadas fueron las adecuadas. Debemos tener entonces en consideración todos estos factores, ya que los niños tienden a ejercer el modelado sobre sus figuras de apego, papá, mamá, abuelos. Es decir, los niños no pueden discernir si las acciones de sus padres son acertadas o no, simplemente replican estas conductas, las cuales se ven manifestadas ante determinados eventos que evocan comportamientos particulares. Fíjense que a nivel de psicología se maneja lo que es la teoría del aprendizaje social de Bandura, en la cual señala que la mayoría de las conductas y actitudes, así como los temores, las hemos aprendido en nuestro entorno social a través de la observación. Esta teoría denota la influencia del ambiente en las interacciones sociales y las mismas que fomentan justamente todo lo que tiene que ver el desarrollo cognitivo, es decir, se generan conocimientos por medio de la interacción, en efecto, y los niños van a modelar a cada uno de sus padres con estas conductas adaptativas o desadaptativas, según sea el ejemplo que hayan recibido, y estas respuestas conductuales no son más que el producto del estilo de crianza aplicado por la familia. Pero, ¿cómo se clasifican los estilos de crianza? ¿Cómo son? ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Justamente de eso es lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Los estilos de crianza se clasifican en autoritario, permisivo, negligente y democrático. Los tres primeros hacen alusión a una especie de desequilibrio, de disfuncionalidad, de crítica, de rechazo y de castigo hacia los hijos, mientras que el democrático es, si se quiere, uno de los más recomendados, dado que fomenta una conducta adaptativa a nivel social y demuestra independencia, autoestima y autonomía. Además, es el que se fortalece en la empatía y la generosidad con los demás, estableciendo vínculos de convivencia de forma espontánea. Sin duda, cada una de estas habilidades sociales son trascendentales porque somos individuos sociales y debemos enfocarnos en cómo establecer justamente relaciones saludables dentro de todos los contextos, ya sean familiares, escolares, laborales o de cualquier tipo. Las conductas socialmente aceptables son estimuladas desde un principio por la familia y, evidentemente, lo que se conoce como conducta prosocial es cualquier tipo de comportamiento voluntario que se encuentra destinado a ayudar a una o a más personas. Este tipo de conducta particular induce a realizar acciones de connotación altruista sin la necesidad de que alguien lo pida, ya que es un acto sumamente natural y surge de la espontaneidad al querer compaginar con los demás. El comportamiento prosocial, derivado de un estilo de crianza democrático, es un comportamiento proactivo dentro de cualquier ámbito social y brinda la posibilidad a las personas de compaginar de forma más profunda basándose en las necesidades del sujeto. Este tipo de relaciones se constituyen en base de emociones y sentimientos compartidos mediante amistades y relaciones de confianza como el compañerismo, la amistad o los lazos familiares. Por ello, debemos ser conscientes sobre el rol que desempeñan los estilos de crianza en la vida social de cada uno de nuestros hijos, y es justamente lo que vamos a analizar en la mañana de hoy. Existen entonces diferentes estilos de crianzas, existen diferentes tipos de padres. Cada uno de nosotros analizará si tiene un estilo particular o si se va paseando de uno a otro según las circunstancias. Comencemos definiendo los estilos de padres. Existe el padre autoritario. El padre autoritario es ese padre inflexible, exigente y severo cuando se trata de controlar el comportamiento. Generalmente tiene muchísimas reglas, todas las cuales exigen obediencia y autoridad.
El padre autoritario está a favor del castigo como forma de controlar el comportamiento de sus hijos y entonces los niños tienden a ser irritables, aprensivos, temerosos, temperamentales, infelices, en algunos casos son irascibles, los vemos constantemente malhumorados, vulnerables al estrés y sin ningún tipo de ganas de autorrealizarse. Por otra parte está el padre con autoridad, que no es lo mismo que el padre autoritario. El padre con autoridad es un padre cariñoso que ofrece su apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites firmes para sus hijos. Decía mi abuela, amor y rigor. Intentan controlar el comportamiento de sus hijos a través de las reglas, del diálogo y del razonamiento con ellos. Escuchan la opinión de sus hijos sin estar de acuerdo, incluso en aquellos casos, desde el punto de vista de lo que es la escucha activa. Los niños que han sido criados por padres con autoridad tienden a ser amistosos, enérgicos, autónomos, en muchísimos casos curiosos, pero también controlados, cooperativos y más aptos para el éxito. También está la figura del padre permisivo. Los padres permisivos suelen ser cariñosos pero relajados. No establecen límites firmes, no controlan de cerca las actividades de sus hijos ni les exigen un comportamiento adecuado a ciertas situaciones. ¿Qué ocurre con este tipo de padres? Los niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, sin rumbos, dominantes, en algunos casos agresivos, con baja autoestima, con bajo autocontrol y con muy pocas motivaciones para realizarse con éxito. Finalmente está también la modalidad del padre pasivo. Los padres pasivos serán aquellos padres indiferentes, poco accesibles, que tienden al rechazo y en muchos casos pueden ser padres ausentes. Entonces, los niños tienden a tener poca autoestima, poca confianza en sí mismos, poca ambición y buscan muchas veces modelos inapropiados a seguir para sustituir a esos padres que son pasivos y que en muchos casos se pueden catalogar como padres negligentes. ¿Cuál de estos 4 estilos de crianza, de estos estilos de paternidad te resuena? ¿Te has pasado por alguno de ellos en algún momento en particular? ¿Hay alguno que consideres que es el que más aplicas? Una vez que encontramos y determinamos estas diferentes modalidades y sobre todo cuando analizamos las posibles secuelas, las consecuencias de estos estilos, es allí en donde empezamos a decir, mejor no me voy por esta vía y mejor lo hago de esta manera. En teoría parecería muy sencillo, pero en la práctica ocurre que así como hay muchos estilos de crianza, también hay muchos tipos de familia. Por aquello de todas las situaciones sociales que hemos atravesado, entonces el niño va a tener probablemente estilos de crianza diferentes según las diferentes realidades que tenga. Si tiene padres divorciados y va un día a una casa y pasa un tiempo en la otra, probablemente tenga unos estilos de crianza diferentes y unas características completamente antagónicas en sus padres, lo cual entonces puede ser incluso más confuso al momento de su crecimiento. Veamos ¿cuál es eso o qué es eso de la diversidad familiar y los diferentes tipos de familia? El contrato es ley entre las partes, jurídicamente hablando. Según la Organización Mundial de la Salud, podemos definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas evidentemente en roles, padres, madres, hermanos, etc. Ellos tienen un vínculo consanguíneo o no, y tienen un modo de existencia económico y social común, con sentimientos afectivos que los unen y que en la mayoría de los casos los aglutinan. Los tipos de familias actuales son muy diferentes a las familias de 50 años atrás, así como eran también respecto de 50 años atrás. La evolución del concepto y los tipos de familia ha variado progresivamente, al igual que lo ha hecho la sociedad y la cultura, dando lugar a una diversidad bastante celebrable, si se quiere. Donde antes solo se podría hablar de una familia nuclear, que es papá, mamá e hijos, actualmente tenemos otro tipo de familias. Existen las biparentales sin hijos, las biparentales con hijos, familias homoparentales, familias reconstituidas, monoparentales, familias de acogida, familias adoptivas y familias extensas. Todo esto entonces establece, si se quiere, una especie de desdoblamiento del concepto de familia y además va caminando cada vez más hacia lo que es la inclusividad, querramos o no.
¿ok? Esto nos indica que la estructura familiar no es un factor determinante para decidir si una familia es funcional o no. Poco o nada tiene que ver la forma que tenga una familia con su buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque lo más importante son factores como la armonía, el cuidado y la ayuda mutuas, además, evidentemente, del amor, del respeto y de la unión. ¿Cuál es entonces la función de la familia? Hay funciones básicas que tienen que ver con el tema de para qué está una familia y que aunque en algunos casos podamos creer que es algo evidente, no nos damos cuenta o no trabajamos en base a esta función. Fíjense que existen 3 necesidades en la función de familia. En primer lugar, la necesidad de tener. ¿Tener qué? Refiriéndose a lo material, a los aspectos económicos y educativos necesarios para vivir. Además está la necesidad de la relación, que es la necesidad o esa enseñanza que da la familia de socializar, de comunicarte con los demás, de querer sentirte querido, ¿ok? Esas razones por las cuales hay encuentros familiares, bien los domingos, bien en Navidad, bien en Día de la Madre, porque justamente es el cumplimiento de uno de los ejes de esa función de la familia. Y la más importante, a mi criterio, es la necesidad de ser. ¿Por qué? Porque la familia debe proporcionar al individuo un sentido de identidad y además un sentido de autonomía. Cuando tengo una familia identificada, sé quién soy, sé de dónde vengo, incluso puedo identificar rasgos de mi personalidad producto de esa imitación de la que les hablaba de Bandura. Puedo establecer qué cosas me gustan, qué cosas no, qué modelamiento voy a seguir y qué cosas de plano no quiero hacer. Incluso hasta las personas que dicen soy la oveja negra de mi familia, establecen que hay un reconocimiento que pertenecen a un grupo, aunque tengan características diferentes. ¿Cuáles son entonces los tipos de familia que existen en la actualidad? En la actualidad existe una gran diversidad de familias y todos los tipos de familias actuales existen en igual capacidad en lo que se refiere a cubrir las necesidades básicas que le competen. Repasémoslas. En primer lugar están las familias sin hijos. Este tipo de familias está formada por una pareja sin descendientes. Y lo que llama la atención de esto es que cada vez son más las parejas que deciden conscientemente no tener hijos por múltiples razones personales. En otros casos, la infertilidad de uno o de ambos miembros se puede solucionar médicamente y en algunos casos no, motivo por el cual algunas parejas entonces deciden no tener hijos. El hecho de tener hijos no es sinónimo de ser familia. ¿Por qué? Porque las parejas sin hijos también constituyen una familia, que sería una familia sin hijos. Existe la familia biparental con hijos. La familia biparental con hijos es la más clásica, también conocida como familia nuclear o familia tradicional. Está formada por un padre, una madre y los hijos biológicos. La mayoría de la población, al pensar en una familia, se imagina una familia biparental con hijos. Aunque cada vez se está ampliando más el término, culturalmente aún podemos decir que este es el tipo de familia más popular. La familia homoparental. Las familias homoparentales son aquellas que están formadas por una pareja homosexual de 2 hombres o de 2 mujeres con 1 o más hijos. Y aunque esta no es una familia nueva, su presencia en la sociedad ha aumentado significativamente en los últimos años. Se ha visibilizado más. Este tipo de familias ha tenido que luchar contra los perjuicios derivados de la homofobia, mientras poco a poco se han ido cuestionando la validez y la capacidad de las parejas heterosexuales para formar familias funcionales. También han aparecido entonces las familias homosexuales con hijos que han tenido que recurrir incluso a investigaciones científicas que prueben su legitimidad como familia. Afortunadamente, conforme la sociedad ha ido avanzando, también lo está haciendo con la aceptación de este tipo de familias homoparentales. El cuarto tipo de familia sería la familia reconstituida o la familia compuesta. Esta clase de familia probablemente es la más frecuente en la actualidad debido a la creciente tendencia a la separación y al divorcio. Como se deduce de estas palabras, la familia reconstituida o compuesta son las que están formadas por la fusión de varias familias biparentales tras un divorcio. Es decir, tus hijos, mis hijos y los nuestros. Tras un divorcio, evidentemente los hijos viven con su madre o con su padre
Y generalmente al tener una nueva pareja van a vivir con esta nueva pareja, pero a su vez esta nueva pareja puede también tener hijos, ¿ok? Es probable, como lo he dicho, que el otro progenitor tenga esta pareja con estos hijos y por esta razón estos hijos también van a formar parte de esta gran familia compuesta y si se quiere vienen a ser el núcleo de unión, ¿ok? Cuando existen entonces padres que tenían hijos del matrimonio anterior, madre que tenía hijos del matrimonio anterior, ahora ellos se juntan y tienen un bebé que une justamente a todo este grupo familiar. En quinto lugar tenemos a la familia monoparental. Este tipo de familia, de igual forma que ocurre con la homoparental, no está exenta de crítica ni prejuicios y ocurre tanto en el caso de mujeres como de hombres, aunque estos sean todavía desde el punto de vista estadístico la minoría. Las familias monoparentales están conformadas por un único adulto con hijos. Generalmente son las familias llamadas monomaternales. ¿Por qué? Porque el adulto presente generalmente es la madre. No podemos decir que en todos los casos es así, porque sí existen casos en donde el padre es quien se queda con los hijos. A pesar de que existe mucha gente que cree que las familias monoparentales están incompletas, esto no es cierto, porque ese progenitor único no necesita forzosamente la ayuda de otro adulto para salir adelante. Se han visto muchos casos de mujeres que cada vez más entonces salen adelante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional con sus hijos, independientemente de las razones que fueren que hacen ausente al otro padre. Cada vez más, de hecho, son las familias monoparentales existentes en Venezuela. De hecho, para el año 2017 ya representaba un 25% del total de los hogares y esto estoy segura que para el 2025 ha aumentado muchísimo más. En sexto lugar está lo que se conoce como la familia de acogida. Las familias de acogidas constan de una pareja o un único adulto que acoge a uno o más niños de manera temporal mientras que no puedan vivir en su familia de origen o mientras no encuentren un hogar permanente. Son familias temporales que se encargan de ofrecer a menores en situación de necesidad el mejor entorno posible hasta que sean adoptados definitivamente o hasta que su familia biológica pueda ocuparse de ellos. El acogimiento puede ser de urgencia, de corta duración, y con corta duración me refiero hasta 2 años, y hay también de larga duración que trasciende justamente a más de 2 años, pero también pueden ser familias de acogida los fines de semana y las vacaciones escolares. Existe la figura de la familia acogida con bastante regularidad en el tema de el niño o la niña que está atravesando un divorcio y la mamá lo envía a la casa de su hermana para que esté y comparta con los primos, para que se vaya de vacaciones con ellos, para que esté una temporada mientras ella termina de solucionar todo esto, o en el caso del papá. Entonces, esta también puede ser una familia de acogida que vaya con cierta intermitencia, pero que puede generar cosas muy positivas para el infante, que a pesar de estar pasando por una situación de esta, tuvo una acogida desde el punto de vista emocional y una receptividad en un grupo familiar funcional y que ha servido de apoyo y de soporte durante la situación. En séptimo lugar tenemos la familia adoptiva. Las familias adoptivas constan de una pareja, ¿ok? O un adulto en solitario también puede ocurrir, con uno o más hijos adoptados. Pese a no tener vínculos de consanguinidad, son igualmente familias que pueden desempeñar un rol parental igual de válido que las familias biológicas. Jurídicamente hablando, hemos conversado acerca de la figura de la adopción y hemos establecido que se equipara a la misma familia consanguínea. Muchas familias, por problemas de fertilidad, optan por adoptar como forma de acceder a la parentalidad. Otras familias, por convicción personal, prefieren adoptar que concebir y es perfectamente válido. Sin embargo, es frecuente que las familias adoptivas se concentren evidentemente en los países desarrollados, dado que sus ciudadanos tienen más recursos económicos para poder adoptar. En octavo y último lugar tenemos la figura de la familia extensa. La figura de esta familia está formada por varios miembros de la misma familia que conviven bajo el mismo techo y en este sentido pueden constituir una familia extensa, padres, hijos, abuelos o incluso tíos y primos. Ese familión que vive completo allí. También es un ejemplo de familia extensa la situación en que uno de los hijos tiene a su vez su propio hijo y conviven juntos, o cuando los sobrinos se mudan con sus tíos y primos.
Este tipo de familia está tradicionalmente más extendido en países con menos recursos económicos y también es frecuente en países donde culturalmente se valora la unidad del grupo familiar, como es el ejemplo de Japón, en donde es frecuente ver que los padres del padre de la familia conviven bajo el mismo techo que la familia nuclear de su hijo. Todas son diferentes y todas son familia. No somos quienes para categorizar, para juzgar, para señalar y para indicar cuáles son mejores que otras. Lo que hay que hacer es reconocer que las familias han ido cambiando y aunque la aceptación social no nos ha acompañado al mismo ritmo, son muchísimas las figuras de estos tipos de familia y adicionalmente son abundantes los estudios que ponen de relieve que estas familias se encuentran con el rechazo de la sociedad en la que viven, dado que la población todavía tiende a quedarse estancada en los valores y en las creencias. Cuando se produce un cambio social, el desconocimiento general de la población tiene la característica de vaticinar unas consecuencias terribles a la novedad. ¿Cómo vas a ser una madre soltera? Esto no puede ser. Seguro los hijos de gays van a ser también gays. O el novio de tu ex va a manipular a tu hijo o peor, va el padrastro a abusar sexualmente de tu hija. Si no tienes hijos, ¿cómo te vas a llamar familia? En fin, tenemos una cantidad de prejuicios y una cantidad de sesgos como sociedad que hace que tengamos cierta ligereza para señalar las familias que son diferentes a lo que nosotros hemos concebido. Los prejuicios y los estereotipos generan malestar, tanto en quienes lo dan como en quienes lo reciben. Normalizar las nuevas formas de ser familia es fundamental tanto para los adultos como para los niños. Finalmente, para ya cerrar esta primera media hora, quiero recordarles que un clima de hostilidad puede llegar a ocasionar problemas psicológicos en los miembros de estas familias no tradicionales y se ha visto desde el punto de vista estadístico que existen problemas tanto en las familias nucleares como en los otros tipos de familia y será los sistemas de crianza y la inteligencia emocional que tengamos lo que definirá si este tipo de familia es la correcta o no para nuestros hijos. Al regreso vamos a entrar entonces a profundizar cuáles son estos sistemas de crianza, características, consecuencias psicológicas y por supuesto qué dicen las leyes al respecto. Ya volvemos. Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado.
Unión Radio. Ahora es más entretenimiento. Deportes, tendencias. Conectados contigo. La ley al alcance de todos. Jurídicamente hablando, por Unión Radio 102.3 FM. Estamos de vuelta en Jurídicamente Hablando, conversando el día de hoy en nuestro martes de Derecho de Familia sobre los estilos de crianza, los tipos de familia, cómo afecta esto desde el punto de vista psicológico y jurídicamente hablando, qué se puede hacer al respecto. Me permito saludar a algunas personas que están preguntándome por qué no hice live de Instagram, yo tampoco lo sé. Me entretuve con este tema, pero agradecida de que estén por aquí. @José Castillo, gracias por tan interesante tema. Me hace analizar el tipo de padre que soy. Qué bonito leer eso. Gracias, José. Hablemos sobre cómo se clasifican los estilos de crianza. Fíjense que hemos hablado de 4 estilos de crianza que son como que los generales. Podemos encontrar muchos más, pero si se quiere son una derivación de estos que vamos a analizar. Cada uno de ellos trae consigo una serie de consecuencias. En la práctica no es lo mismo criar a un pequeño con normas estrictas que hacerlo sin establecer ningún límite, pero ambos métodos pueden generar efectos negativos en su desarrollo. Y esto tiene muchísimo que ver con todo lo que involucra a la psicología, el desarrollo emocional infantil y toda la crianza infantil, las relaciones paternofiliales y forma parte de nuestro interés jurídicamente hablando, porque en la medida en la que tenemos relaciones sanas con nuestros hijos, en esa misma medida vamos a evitar castigar jurídicamente hablando a los adultos. Decía por allí una frase que me gusta mucho, ¿cómo se dice? Educad a los niños para que no sea necesario castigar a los hombres. Y justamente de esto va, ¿ok? ¿Cuáles son los diferentes estilos de crianza? Podemos diferenciar entonces entre 4 estilos de crianza diferentes en función de cuál es la actitud de los progenitores hacia el niño. En cualquier caso, cabe destacar que adoptar un modelo educativo desajustado puede repercutir en la vida adulta. La baja autoestima, las conductas agresivas o la inestabilidad emocional pueden afectar a los menores en su crecimiento. Si los padres no han prestado la debida atención y la educación a sus hijos, aunque no estén viendo el problema porque están pequeñitos, así como su hijo crece, el problema también va a crecer. Pero, ¿cómo podemos saber qué tipo de crianza es mejor? Vamos a analizar cuáles son estos principales estilos de crianza y vamos a ver cuáles son sus características y sacamos nuestras propias conclusiones. El estilo de crianza autoritario. Este estilo está basado en la rigidez, en la severidad, en la exigencia y en la inflexibilidad. Los progenitores establecen una serie de reglas sin tener en cuenta la opinión de los hijos. Usted se calla porque usted no sabe, no habla cuando los adultos opinan. Esa rigurosidad extrema en la cual prácticamente el niño está anulado. Yo recuerdo que mi sabia abuela tenía muchísimas cosas positivas, pero a nivel de cocina decía, odio los oficios de muchacho. No nos dejaba estar allí. Entonces yo tenía otra nona italiana que los domingos me montaba en un taburetico y me decía que le ayudara a picar el pomodoro y el tomate. Entonces era una confusión para mí, porque decía, bueno, ¿se puede o no se puede? ¿Está bien o no está bien? Fíjense la importancia de, y un detalle tan pequeño como eso. En este sentido también se observa que cuando no se cumplen las reglas de los padres, ahí viene el castigo. Entonces, voy a llamar a tu papá para que busque la correa. ¿Quieres que saque la chancleta? ¿Quieres que te dé? O sea, de una vez el niño al que se le indica que va a ser merecedor del castigo es un niño que está condicionado a determinadas reglas. De hecho, hay niños, y son tan nobles, los infantes, que dicen que ellos se merecen ese trato, que se merecen ese castigo porque se portaron mal. Ya vienen formados en este sistema en donde establecen que esa es la manera correcta de hacer las cosas e incluso serán merecedores entonces de este maltrato.
Este tipo de crianza implica que los padres actúen más como una especie de supervisores de los pequeños que como sus padres. Es el padre que siempre está vigilando, que siempre está revisando, que siempre está en un modo detective en lugar de ser un padre acompañante, un padre que abraza, que de pronto mima y que se coloca en el nivel del niño para entenderlo. No, es el padre que juzga, el padre que está señalando y el padre que constantemente sale con el ajá, sabía. Si estás muy calladito es porque estás haciendo algo mal. Entonces es una especie de sesgo ahí que se tiene en la crianza, en donde el padre está constantemente diciéndole al niño qué hacer todo el tiempo y cómo hacerlo. Y cuando no lo hace de esa manera viene la violencia, bien sea psicológica o la violencia física. Se trata entonces de padres que no escuchan a sus hijos, que tienen poca empatía y poca atención hacia ellos, no tienen en cuenta las necesidades y los sentimientos de los menores y no generan un vínculo afectivo sano. El padre que generalmente cree que con solo dar un techo, que con solo pagar un colegio, que poner una comida, un plato de comida en la mesa, entonces ya lo está cumpliendo y tiene estas figuras de crianza autoritaria, entonces no está siendo un buen padre, no lo está haciendo de una manera correcta. Y por eso es importante poderlo definir. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta del sistema autoritario, nos vamos a dar cuenta que el padre ejerce una especie de control muy fuerte sobre sus hijos con la finalidad de asegurar su obediencia y en muchos casos puede restringir la autonomía del infante. Algunas frases que pueden representar este estilo educativo es: tienes que hacerlo porque lo digo yo, ¿ok? Lo que estás haciendo está mal. Si no me haces caso, te vas a quedar sin jugar. Y generalmente es un padre que no entra a explicar por qué algo debe hacerse de un modo o de otro. Es un padre que no conduce al diálogo, que no conduce a una discusión sana, sino que se trata de un monólogo. Tú me escuchas y te regaño el sermón, liqui, no me interesa tu opinión, te callas la boca porque estoy hablando. Y no le da entonces importancia a las opiniones del menor. ¿Por qué? Porque suele imponer el criterio que él tiene como cuidador. Fíjense que una de las cosas que a mí siempre me ha sido muy, muy aleccionador es el hecho de reconocer que a través de la maternidad soy una constante aprendiz. Recuerdo que mi hijo, con tan solo 4 añitos, en una oportunidad en la que le dije, tienes que irte a bañar, y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque sí. El niño me respondió, porque sí, no es una respuesta. Y ahí yo me di cuenta que yo tenía un niño con una amplísima necesidad de recibir explicaciones lógicas para cosas que para mí eran evidentes. Claro, porque yo vine de ser de pronto prácticamente obligada a bañarme, gracias a Dios no por mis padres, pero sí por mi abuela, que tenía un carácter fuerte y era o te bañas o te doy. Entonces ahora mi niño, yo decía, bueno, ya con no pegarle hago mucho, pero fíjate que no, ahora los chamos demandan hasta la explicación. Porque sí, no es una respuesta, me dijo mi hijo con tan solo 4 añitos. Y desde ese entonces establecimos allí, desde mi humildad del reconocimiento, que como madre no me la sé toda, que él merece explicaciones cuando las pida. Y eso no me hace una madre débil. Justamente lo que hacía era tener esa interacción sana con mi pequeño. Además existe el estilo de crianza democrático. ¿Qué será? ¿Cómo será este estilo de crianza? Esto es un tipo de educación que suele tener un impacto, si se quiere, más positivo en la vida y en el desarrollo del infante. Suele establecer un vínculo bastante positivo entre padres e hijos y se considera una de las mejores formas de crianza. El objetivo del estilo de crianza democrático es fomentar una relación próxima, amable y respetuosa entre padres e hijos. En este sentido, las madres y los padres establecen normas y límites a los hijos y son firmes para asegurar su cumplimiento. Y la firmeza en el estilo de crianza democrático no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la negociación. La democracia justamente es eso. Vamos a escoger cuál
cuáles son nuestros estilos de vida, qué vamos a hacer. Si cometes esta conducta, vamos a tener esta consecuencia, y prácticamente es algo que ya estaba negociado. Es ese niño que sabe que de pronto, si no prestó atención en el colegio y salió mal en el examen, va a ser privado de los videojuegos durante determinado tiempo porque tiene que abocarse a recuperar esa nota, sin necesidad de que haya un insulto, un grito, un maltrato y una situación de manipulación. Te odio, papá, eres la peor, te odio, mamá, o peor, hacia el niño, eres un bruto, no haces nada, no mereces todo lo que te doy. Wow, cuidado con esas emocionalidades y cuidado con esas cosas que decimos a nuestros hijos, porque el oído puede ser un útero. Todo lo que usted le va diciendo a una persona va a irse gestando y va a nacer en algún momento. El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas, Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado. Cuando los niños en un estilo de crianza democrático sobrepasan las pautas o incumplen las normas, evidentemente se les impone un castigo. Y se les impone un castigo desprovistos de culpa, porque una de las cosas más comunes que ocurren con los padres es el sentimiento de culpa. Ay, Dios mío, lo castigué. Lo castigué, imagínate cómo lo voy a castigar si acaba de pasar por un divorcio. Estamos entonces en esta situación, mi pobre niño, que ahora yo no quiero que se traume, no lo puedo castigar por nada. Cuidado con eso. Hay que recibir apoyo terapéutico precisamente porque no podemos confundir una cosa con la otra. Si usted como adulto decidió terminar su relación por las razones que fuera, no significa que ahora usted se va a convertir en un padre completamente negligente y permisivo para evitarle un trauma a su bebé por la culpa que usted siente por no haber podido salvar su matrimonio, si es que realmente fue su culpa. Entonces, esto nos lleva justamente a internalizar acerca de ello. Cuando los chamos no incumplen estas normas, van a recibir su castigo, pero este castigo no opta por la violencia, no es un castigo severo, sino que es un castigo ejemplificante, un castigo aleccionador, que lo que busca en realidad es enseñarle a los chamos cómo hacerse responsable de sus actos. No obstante, esta fijación de normas no implica que se descuide el lado emocional. El padre con un estilo de crianza democrático es un padre empático, es un padre que transmite amor y comprensión a sus hijos, es un padre que escucha cuáles son sus opiniones y siente justamente lo que su hijo le quiere decir en diversas situaciones que se ha envuelto a lo largo de su vida. Si se quiere, se trata de una especie de reconocimiento de la autonomía de su hijo, no desde la superioridad, no desde el ego de yo soy el papá y por ser el papá yo tengo la razón, yo soy el que pago aquí todo y al tener yo el control financiero tú haces lo que yo diga, sino desde la humildad y el entendimiento que somos seres humanos que nos podemos equivocar. De pronto, cuando hay situaciones, por ejemplo, como el tema de la alimentación, que puede ser frustrante para muchos padres, necesitamos que nuestros hijos coman de todo para que estén bien nutridos y pues en algunos casos odian el brócoli, en algunos casos odian los vegetales y entonces ahí viene la violencia al momento de la mesa. Esto nos lleva a una situación que lo que va a hacer es exacerbar la ansiedad y la incomodidad tanto del padre como del hijo al momento de la comida. Entonces, cuando la comida debería ser un momento de sosiego, del benessere que dicen los italianos, se convierte en un problema y en una insatisfacción y hay padres que yo he visto que comen con la correa en la mesa. Entonces, cónchale, vale, ¿a dónde vinimos aquí, no? El estilo de crianza democrático es este estilo que si se quiere se encuentra en un medio camino entre el malo y el muy muy bueno, ¿no? Porque acá los cuidadores tratan de ejercer una especie de control flexible sobre cada uno de sus hijos, respetando las necesidades propias del desarrollo y entendiendo que todo esto tiene etapas, ¿ok? No es lo mismo el tratamiento ni el castigo que tú le vas a dar a un niño de 5 años que al que le vas a dar a tu adolescente de 15. Y en consecuencia debes tener la capacidad de entender los errores y las dificultades como parte de su crecimiento. ¿Con qué intención? Prevaleciendo el diálogo y sobre todo, como yo siempre digo, la negociación. Quienes cada día más nos preocupamos por ser buenos padres, nos vamos haciendo hábiles en las aptitudes de negociación, ¿ok? Los padres y las madres
en el estilo de crianza democrático establecen normas y límites, pero también saben flexibilizar ciertas situaciones. Consideran que los niños tienen derechos, pero también reconocen que tienen deberes y por lo tanto, pues evidentemente hacen que los cumplan. Un padre democrático ante una situación conflictiva le va a preguntar primero a su hijo qué fue lo que pasó. Cuéntame qué fue lo que pasó. No va primero el golpe y después la pregunta, ¿ok? A diferencia del autoritario. Te lo dije, y después el muchachito le termina contando y la cuestión era completamente diferente, pero ya el maltrato estuvo infligido. Trata un padre de estilo de crianza democrático de hacerle ver la responsabilidad a su hijo desde el raciocinio, pero no solo desde el achacar la culpa, sino desde la parte positiva de buscar soluciones a ese problema familiar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué estás saliendo mal en el colegio? En lugar de castigarte nada más como un efecto de consecuencia por haber salido mal, si el padre de crianza democrática observa que el niño vuelve a salir mal, además de haber sido castigado, entonces cambia la conducta y busca una solución alternativa, se involucra para ver qué es lo que está ocurriendo. Yo tuve el caso de unos clientes que maltrataban muchísimo a su hijo porque salía mal en el colegio y sencillamente desde la postura completamente neutral, mi pregunta fue, ¿ustedes lo han llevado a un oftalmólogo? Y resulta que el niñito tenía problemas visuales y no leía bien. Y el niño venía, gracias a Dios no eran tantos años, eran como 1 o 2 años que los papás ya habían perdido el control por el tema de que no salía bien. Y era una situación tan lógica que quizás no estuvo al alcance de los padres. Entonces, el padre con estilo de crianza democrático entiende que hay una cantidad de múltiples factores que pueden generar esta situación. Está el estilo de crianza permisivo. Permisivo. Este estilo de crianza es aquel que adoptan las madres y los padres que son muy cariñosos con sus pequeños y son tan cariñosos que son incapaces de establecer normas y límites claros. No le exigen nada a sus pequeños, son sus bebés eternos, como doña Florinda con Kiko, ¿ok? Suelen satisfacer todos los caprichos del niño para evitar que se enfade, para evitar que llore, para que haga una pataleta. Mi amor, ¿quieres el regalo? Pero no te lo puedo pegar, no te lo puedo en este momento comprar. No me interesa, cómpralo, toma, mi amor, no te preocupes. Yo no le echo gasolina a la camioneta con tal de que tú tengas el muñeco. Ese es el tipo de padre con crianza permisivo. Esta forma de educación se considera uno de los estilos de crianza negativos y a diferencia de lo que sucede con el estilo democrático, en el permisivo no se busca el equilibrio, sino la complacencia. Y suele venir de la culpa, suele venir el estilo de crianza permisivo de aquellos padres que no han manejado emocionalmente el impacto de pronto de un divorcio, quizás la viudez, quizás alguna situación incluso de discapacidad. Se han observado padres con niños con alguna discapacidad que son permisivos y que lo que hacen es entonces afectarle la potencialidad que puede tener de desarrollar actitudes a pesar de la discapacidad que tenga. Además está el estilo de crianza negligente, en donde, pues aquí llegamos, si se quiere, a lo más grave. Como su propio nombre lo indica, no se trata precisamente de una crianza que sea positiva, sino que es el no poner ningún tipo de límites ni de dar afecto, ¿ok? Se trata de una carencia absoluta al infante, tanto en lo físico como en lo emocional. Estos niños suelen ser criados por terceras personas y precisamente como consecuencia de no tener referentes en casa, los menores suelen buscarlos en el exterior y en muchos casos encuentran referentes negativos. Por ello, pueden establecer relaciones poco saludables a medida que crecen. Todos estos estilos tienen consecuencias. En cuanto al estilo autoritario, usted va a tener un niño sumiso, va a tener un adulto sin autoestima que lamentablemente va a venir una pareja a pisarlo. Si usted fue una madre autoritaria, sépalo que su hijo se va a buscar una mujer autoritaria que probablemente lo humille y lo maltrate. Y usted se va a sentir muy ofendida de lo que le están haciendo a su bebé, pero usted no se dio cuenta que lo condicionó a que merece eso. Si usted fue
un padre con estilo democrático, la consecuencia que va a tener es que va a tener un hijo seguro de sí mismo. Los niños que desarrollaron este estilo de crianza suelen tener buena autoestima, suelen manejar bien sus emociones y además de crecer más felices, se ve reflejado en su futuro académico y profesional y evidentemente en su interacción social. Si usted tiene un niño permisivo, entonces usted va a tener un consentido y un caprichoso. Probablemente puede ser proclive a la criminalidad porque se le enseñó que todo lo merece, que todo es para él. Y si tenemos un estilo negligente, entonces es acá en donde no tenemos un desarrollo sano de la personalidad a raíz de todas esas carencias emocionales, que es lo que hace evidentemente que el niño no sepa qué hacer y el adulto pues tampoco sabe hacia dónde va en la vida. Se sienten agobiados con toda esta información, sienten que son demasiadas las exigencias de las crianzas de los hijos. Esto realmente puede ocurrir. A veces, incluso cuando los hijos no son planificados, los padres pueden sentirse abrumados, ni qué decir de partos múltiples. Hay personas que no estaban buscando muchachos y de repente tuvieron 3, de repente tuvieron 2. Entonces esto puede hacer que la cosa sea más complicada. Les voy a dar algunos tips para poder manejar un poquito esto y no entrar en un ámbito legal de maltrato y no entrar en un ámbito legal de tener que sacar a su hijo de una prisión o sacarlo de un problema. Tómese un respiro, ¿ok? Si usted siente que está llegando a su límite. Cambie la perspectiva. A veces las personas sentimos ansiedad cuando nos dejamos colmar por nuestras preocupaciones. ¿Está usted liberándose de las tensiones de una manera poco saludable? Divida los grandes problemas en pequeñas partes. Esto va a significar que usted tiene que enfrentar los desafíos, pero un desafío a la vez. Esto se denomina desde el punto de vista psicológico compartimentalización, compartimientos. Imagínese poner cada uno de sus problemas en un recipiente de plástico individual. Un Tupperware para cada uno de sus problemas. Ahora visualícese cerrando cada una de estas tapas. Segmentar cada uno de estos desafíos va a reducir el estrés. ¿Por qué? Porque lo va a incitar a revelar que cada problema por separado puede ser abordado. Si usted tiene un día con múltiples ocupaciones, con múltiples cosas que hacer para su hijo, para llevarlo al fútbol, a la natación, y tiene un trabajo que hacer, y tiene el almuerzo, y tiene la cosa, pegarle al muchacho no va a ser la solución. Organizar el tiempo y organizar cada una de las cosas va a poder ser la solución. Y usted tiene que saber cuándo poder darle a cada factor una pizca de estrés a su vida. ¿Por qué? Porque a veces el estrés proviene del peligro real, pero en la mayoría de los casos el nivel de estrés que sentimos tiene más que ver con la forma en que pensamos en los obstáculos que en lo que es realmente nuestro camino. Hágase justamente preguntas que tienen que ver con su sistema de crianza. ¿Cómo me voy a sentir mañana con respecto a este problema? Esta situación que está ocurriendo hoy. La semana que viene me va a preocupar igual que hoy. El año que viene, esto va a ser igual de grave. Y las situaciones, ¿son permanentes o son temporales? Si vemos que las situaciones son temporales, entonces tienen solución. Importante la retribución a sus hijos de que se sientan bien. El máximo acto de resiliencia para un ser humano, para sentirse más fuerte, es justamente acercarse a otras personas cuando las personas necesitan apoyo. Entonces, alejarse de su hijo en el momento en el que su hijo lo necesita no le va a hacer más fuerte a usted, ni le va a hacer lucir más autoritario, le va a hacer generarse en una persona que está bajando los niveles de escala de relación con su chamo. Entonces, el acercarse a ellos y el reconocer que no nos las sabemos todas, el negociar con nuestros sistemas de crianza e incluso aceptar ayuda profesional si se nos está yendo las cosas de las manos, son fórmulas y herramientas que usted puede aplicar para evitar que su hijo sea sancionado jurídicamente hablando por una conducta negativa, ¿ok? En vista de todo esto, la invitación es a que usted internalice y revise cuál es el sistema de crianza que está empleando y que sepa que puede perfectamente modificar el sistema de crianza que tiene si es uno de los negativos que hemos descrito en la mañana de hoy.
Esto ha sido todo. La invitación es para mañana para que continuemos acercándonos al mundo del derecho, agradecida, como siempre, con todos ustedes por decir que sí a esta propuesta, si se quiere, disruptiva, de no informar de moda, de farándula, de show business, sino de crecimiento personal y de acercamiento al mundo jurídico. Soy Cristina Coronado y te deseo que tengas el mejor día posible. El programa llega al final por el día de hoy. Acompáñanos mañana para seguir explorando el mundo legal de manera clara y accesible. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo.